El día que firmé los papeles del divorcio, me vestí de rojo. No el carmesí tímido y recatado de las novelas románticas, sino el bermellón estridente de los vehículos de emergencia y las señales de advertencia. El abogado de Richard no podía dejar de mirar mi vestido mientras dábamos por finiquitado nuestro matrimonio de 5 años, en una aséptica oficina del centro que olía a limpiador de alfombras y a promesas rotas. Pareces celebrarlo, dijo Richard, con el bolígrafo suspendido sobre la línea de la firma. Ah, sí, sonreí, enseñando todos los dientes. La verdad era que sentía que me ahogaba. Cada aliento era superficial e insuficiente, como intentar sorber aire a través de un agitador de café. Las yemas de mis dedos dejaron huellas húmedas en la brillante mesa de caoba, mientras firmaba la renuncia a media década de mi vida con una floritura ensayada. La cartógrafa que había en mí deseaba desesperadamente trazar un mapa de este nuevo territorio de la soltería a los 34, pero mi brújula interna giraba sin control, incapaz de encontrar el norte. Señorita Davis, la voz del abogado me devolvió a la realidad. Si puede poner sus iniciales aquí. Y aquí. Fuera, Fort Worth se cocía bajo un sol de octubre que se negaba a reconocer el otoño. El calor irradiaba del asfalto en ondas visibles mientras yo daba el primer paso hacia mi nueva vida. Mi teléfono vibró. Era Gary, mi hermano, la única persona que no había tomado partido en el divorcio. ¿Ya está?, preguntó. Libre como un pájaro divorciado, dije, con la voz embarazosamente a punto de quebrarse, aunque no estoy segura de qué hacer con toda esta libertad. Llevaré whisky y comida a tu casa a las 7. No es negociable. Deambulé por el centro con mi vestido rojo, como una salpicadura de sangre contra el paisaje urbano de hormigón y acero. 3 parejas pasaron a mi lado, con las manos entrelazadas, con sus futuros alineados. Me sorprendí, contando los minutos que habían pasado desde que alguien me había tocado con afecto. 144,000 aproximadamente. 3 meses desde que Richard se mudó, llevándose la mitad de nuestra colección de vinilos y toda mi certeza. De vuelta en mi apartamento, mío y solo mío ahora, extendí mi proyecto actual sobre la mesa del comedor. Mapas para el número especial anual de la revista de viajes. Costas y cambios de elevación, pasos de montaña y recodos de río. Podía cartografiar cualquier paisaje, excepto los espacios vacíos en mi pecho. Mis dedos trazaron las curvas de la costa del Golfo. El agua allí estaría enfriándose. Los turistas se habrían ido. Las playas estarían vacías y honestas. Quizás debería ir. Trazar un mapa de algo real en lugar de recuerdos. El timbre sonó exactamente a las 7. Gary estaba allí con una botella de Bullet y una bolsa que olía a ajo y jengibre del restaurante tailandés de la esquina. Jesús, Tess, tienes una pinta horrible con ropa de diseño, dijo, abriéndose paso hasta la cocina. El rojo ya no es tu color. Nunca lo fue. Me derrumbé en el sofá mientras él servía las bebidas. ¿Crees que he cometido un terrible error? Gary me entregó un vaso con 2 dedos de líquido ambarino. ¿Cuál de ellos? ¿El matrimonio o el divorcio? Ambos. Ninguno. Tragué el whisky demasiado rápido, agradeciendo el ardor. No sé quién soy sin que él me defina. Tonterías. La voz de mi hermano era suave a pesar de la palabra. Eras Tessa Davis antes de ser Tessa Cook. Siempre has sabido exactamente quién eres. Se equivocaba. La mujer que se había casado era segura de sí misma
y tenía un rumbo. La mujer sentada en este apartamento medio vacío era una extraña vistiendo su piel, intentando recordar cómo respirar con normalidad. He encontrado un nuevo encargo para ti, dijo Gary, rellenando mi vaso. La revista para la que trabajas se va a asociar con Ellie González para su reportaje de invierno. ¿La fotógrafa? El nombre me sonaba vagamente. Fotógrafa de aventuras. Necesita una cartógrafa para su próxima expedición. Deslizó su teléfono hacia mí con el portafolio de ella abierto. Quizás necesites perderte para encontrarte de nuevo. Me desplacé por imágenes de paisajes increíblemente hermosos, cada uno más salvaje que el anterior. Algo se oprimió en mi pecho. Anhelo, quizás, o miedo. Yo no hago trabajo de campo, murmuré. Había muchas cosas que no hacías antes de hoy. Más tarde, después de que Gary se fuera, me encontré mirando el último mensaje que Richard me había enviado hacía 3 semanas. Echo de menos nuestros mapas. No a mí, nuestros mapas. Las cartas y diagramas que habíamos creado juntos. El registro visual de nuestra relación. Nunca respondí. Me quedé dormida en el sofá, todavía con ese maldito vestido rojo, soñando con costas y rosas de los vientos, y con una mujer cuyas fotografías hacían que el mundo pareciera a la vez peligroso e irresistible. A la mañana siguiente, mi jefa me llamó con un encargo que lo cambiaría todo. Aunque en ese momento no podía saber que conocer a Ellie González redibujaría cada frontera que yo creía permanente. Los mapas no mienten. Eso es lo que siempre me ha gustado de ellos. Cada curva de nivel dice la verdad sobre el terreno que representa. Cada río fluye exactamente por donde la tinta azul indica. Ojalá la gente fuera tan honesta como la cartografía. Mi apartamento se había convertido en mi santuario y mi prisión desde el divorcio. Rodeada de estanterías medio vacías y paredes desnudas donde antes colgaba el arte pretencioso de Richard, había creado una fortaleza de soledad alrededor de mi mesa de dibujo. Estaba a mitad de detallar un mapa topográfico del Parque Nacional Big Bend cuando Vivian, mi editora, llamó. Tessa, cielo, ¿cómo va ese corazón en reparación? Su voz destilaba esa falsa compasión que la gente reserva para los recién divorciados. Los mapas van bien, si es eso lo que preguntas. Apoyé el teléfono en mi hombro, sin dejar de trazar las curvas de nivel. Espero que mejor que bien. El número especial de invierno es nuestro mayor éxito de ventas, y este año vamos a tirar la casa por la ventana. Hizo una pausa dramática. Nos hemos asociado con Ellie González. Mi mano resbaló, creando una cresta no deseada en el oeste de Texas. ¿La fotógrafa? La mismísima Ellie González. Portada de National Geographic 3 veces el año pasado. Va a hacer nuestro reportaje principal y ha pedido específicamente que la acompañe nuestra mejor cartógrafa. Se me encogió el estómago. ¿Acompañarla? Vivian, yo no hago trabajo de campo. Soy estrictamente de estudio. Ya no, cariño. Esto es muy importante para la revista. Además, su voz se suavizó con una preocupación genuina. Podría venirte bien salir. Has estado hibernando desde que Richard. Quise discutir, pero la verdad de sus palabras escocía. Mi mundo se había reducido al tamaño de mi apartamento, mi mesa de dibujo y la ocasional cena obligatoria con Gary. ¿Cuándo la conozco? Pregunté, con una resignación que se posó sobre mí como una manta pesada. Hoy a las 2. Sala de reuniones B. Ponte algo profesional. Puede ser
Especialita. Especialita. La palabra me persiguió mientras me duchaba y me vestía, optando por unos pantalones grises y una blusa color crema que no gritaran, recién divorciada y apenas funcional. Intenté domar mi melena rubia para que pareciera la de una mujer adulta y profesional, en lugar de la de alguien que llevaba semanas pasándose los dedos por el pelo con frustración. La redacción de la revista bullía con la energía previa al cierre, mientras me dirigía a la sala de reuniones B, aferrando mi portafolio como si fuera un escudo. A través de las paredes de cristal, vi a Vivian gesticular animadamente hacia una mujer que estaba de espaldas a mí. Incluso por detrás, Ellie González imponía. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño desordenado que dejaba al descubierto la línea limpia de su cuello. Calzaba botas de montaña con pantalones de vestir y una chaqueta entallada. Alguien que se sentía cómoda tanto en salas de juntas como en cordilleras. Cuando se giró al entrar yo, no estaba preparada para la intensidad de sus ojos verdes. Me evaluaron en un rápido barrido, profesional e impersonal. Tú debes de ser la chica de los mapas, dijo. No extendió la mano para saludar. Tessa Davis, cartógrafa senior, me erguí. Creo que me solicitó usted específicamente. Solicité a la mejor. Vivian dijo que eras tú. Su voz tenía un ligero acento que no supe identificar. Veamos qué tienes. Extendí mi portafolio sobre la mesa de reuniones, hiperconsciente de su proximidad mientras se inclinaba sobre mi trabajo. Olía a sándalo y a algo salvaje, quizás a aire de montaña. Sus dedos recorrieron mis curvas de nivel con una sorprendente delicadeza. Son buenos, muy precisos. No parecía impresionada. Simplemente constataba un hecho. Pero ¿qué tal te desenvuelves sobre el terreno? Cuando la orografía no coincide con las expectativas, normalmente no. Sí. Vivian mencionó tu preferencia por el estudio. Me interrumpió con un gesto displicente. Eso no servirá para este proyecto. Necesito a alguien que pueda adaptarse in situ. El paisaje que voy a fotografiar cambia constantemente. Le aseguro que puedo adaptarme. La mentira se me escapó antes de que pudiera detenerla. Cualquier cosa con tal de borrar esa mirada de duda de su rostro. Vivian dio una palmada. Perfecto. Partiréis el próximo lunes para el viaje inicial de reconocimiento. Solo 4 días para empezar. 4 días. Con esta mujer que me miraba como si fuera una pieza de equipo potencialmente defectuosa. Eché mano a mi taza de café para ocultar mi expresión y de alguna manera la volqué, derramando un torrente oscuro sobre la mesa, directamente hacia la costosa bolsa de la cámara de Ellie. Mierda. Me abalancé sobre la bolsa, agarrándola justo cuando el café se derramaba por el borde de la mesa. En el proceso, choqué con Ellie, presionándome contra ella un instante antes de retroceder. Me miró, con una ceja arqueada, luego a mi mano, que aferraba la bolsa de su cámara, mientras el café goteaba de mi manga. Bueno, dijo lentamente, quitándome la bolsa. Al menos tienes buenos reflejos. Los necesitarás sobre el terreno. Mis mejillas ardían mientras Vivian se apresuraba a buscar papel de cocina. Ellie abrió la cremallera de su bolsa, revisando su equipo. ¿Está todo bien? Pregunté mortificada. Levantó la vista y algo cambió en su expresión. Un microsegundo de diversión antes de que su máscara profesional volviera a su sitio. Solo comprobaba si necesito actualizar mi póliza de seguro antes de viajar contigo. Mientras ultimábamos los detalles del viaje, una cosa quedó clara. Ellie González
representaba todo lo que yo no era. Segura, aventurera, libre. Mientras yo había estado cartografiando los viajes de otros desde la seguridad de mi mesa de dibujo, ella los había estado viviendo. Cuando se fue, me entregó su tarjeta. Llámame si tienes preguntas. Y, Davis, déjate el café en casa. La vi alejarse, preguntándome en qué me había metido. En la tarjeta que tenía en la mano ponía simplemente Eli González, exploradora, con un número de teléfono y sin dirección. Una mujer imposible de fijar en ningún mapa. Cuando sonó el timbre, a las 9 de la noche, casi no abro. Estaba inmersa en una investigación sobre los patrones de erosión costera para el próximo viaje con Eli, rodeada de libros de consulta y restos de comida para llevar. El sonido me sobresaltó tanto que tiré una pila de cartas náuticas. Un momento, grité, intentando abrirme paso a través del caos para llegar a la puerta. Abrí sin mirar por la mirilla, una costumbre de la vida de casada que necesitaba romper, y me quedé helada. Richard estaba allí, con el mismo aspecto que el día que nos conocimos. Camisa de Oxford arrugada, corbata ligeramente aflojada, una expresión a medio camino entre la confianza y la vulnerabilidad. ¿Qué haces aquí? Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Estaba por el barrio. La mentira flotaba entre nosotros, casi visible. Nuestra antigua casa estaba al otro lado de la ciudad. Nada en esa visita era casual. ¿A las 9 de un martes? No me moví del umbral. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. El gesto que una vez aceleraba mi corazón y que ahora era solo un tic familiar. ¿Puedo pasar, por favor? En contra de mi buen juicio, me aparté. Richard entró con cautela. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la transformación del apartamento. Mis mapas y cartas habían colonizado cada superficie, desplazando la estética minimalista que él siempre había preferido. ¿Trabajando en algo grande?, preguntó, cogiendo un mapa costero que yo había anotado. Deja eso. Es para el trabajo. Se lo quité de las manos. Nuestros dedos se rozaron un instante. 5 años de matrimonio, y ahora hasta el más mínimo contacto se sentía cargado de incomodidad. ¿Has estado ocupada? Hizo un gesto vago hacia la habitación. ¿Parece que te va bien? ¿Has venido a comprobar mi salud mental, Richard? Porque estoy bien. Perfectamente bien. Se dirigió a la cocina. Abrió la nevera sin preguntar. Otro vestigio del matrimonio. La invasión casual del espacio. No tienes cerveza. Yo no bebo cerveza. Eso era cosa tuya. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Permanecí de pie mientras él se apoyaba en la encimera, estudiándome con una intensidad que antes me habría puesto nerviosa de una manera agradable. Te echo de menos, Tess. Ahí estaban, las palabras que al mismo tiempo había temido y secretamente anhelado durante las primeras semanas después de que se fuera. Ahora, aterrizaron con un golpe sordo en mi conciencia. Richard. No, escúchame. Se acercó, deteniéndose justo antes de la distancia de contacto. He estado pensando en nosotros, en lo que salió mal. Creo que cometimos un error. ¿Qué parte fue el error? ¿El casarnos o el divorciarnos? Se estremeció. Ambas. Ninguna. No lo sé. Pero echo de menos nuestra vida. Echo de menos llegar a casa y encontrarte. Echo de menos nuestros planes. Nuestros planes. La casa que nunca compramos. Los hijos que seguíamos posponiendo.
Los viajes siempre programados para un algún día, que nunca llegó. No teníamos planes, Richard. Teníamos marcadores de posición para planes. Me crucé de brazos. ¿Por qué estás aquí de verdad? Suspiró de nuevo, esta vez con un temblor que sugería una emoción genuina. Cena conmigo mañana. Solo una cena, para hablar. ¿Sobre qué? Sobre intentarlo de nuevo. Las palabras deberían haberme emocionado. ¿No es esto lo que se supone que quiere la cónyuge abandonada? El regreso, la reconciliación, la segunda oportunidad. En cambio, sentí un curioso vacío, como si estuviera viendo una película que ya había visto y apenas recordaba. Una cena, me oí decir, pero no prometo nada más allá de la conversación. Su sonrisa fue inmediata, aliviada. ¿Te recojo a las 7? ¿En ese italiano que te gustaba en Sundance Square? Después de que se fuera, me quedé inmóvil en mi apartamento, intentando identificar la emoción que se agitaba en mi interior. No era emoción, ni exactamente pavor. Era algo más parecido a la resignación, como aceptar asistir a la boda de un pariente lejano. Debería haber sentido más, cualquier cosa más. A la noche siguiente, me vestí con una deliberada informalidad. Vaqueros oscuros, blusa de seda, maquillaje mínimo. Nada que sugiriera esfuerzo o expectativa. Richard llegó puntualmente a las 7, llevando una colonia que no reconocí. El restaurante era exactamente como lo recordaba. Luz tenue, manteles blancos, camareros que fingían estar en un establecimiento mucho más elegante. Pedimos vino, aperitivos, y caímos en los ritmos de una conversación familiar. ¿Recuerdas nuestra cena de aniversario aquí? Preguntó, sonriendo por encima de su copa. ¿Cuál de ellos? El tercero. Cuando el camarero te tiró vino tinto por todo el vestido. Asentí, aunque el recuerdo parecía pertenecer a la vida de otra persona. Me diste tu chaqueta para volver a casa. ¿Ves? Eso es lo que echo de menos. Nuestra historia. Nadie más conoce estas anécdotas. A medida que avanzaba la velada, lo estudié objetivamente. Seguía siendo guapo de esa manera convencional que me había atraído al principio. Seguía siendo capaz de una conversación encantadora y preguntas consideradas. Seguía siendo fundamentalmente el mismo hombre que había hecho las maletas mientras yo estaba en el trabajo, dejando una nota en la cafetera. Con el postre, un tiramisú que acordamos compartir, aunque él se comió la mayor parte, Richard me cogió la mano. Sus dedos eran cálidos, familiares, extraños. Quiero volver a casa, Tess. Podemos empezar de nuevo. Y ahí estaba, el momento que debería haber sido culminante, pero que en cambio lo aclaró todo. En sus ojos no vi amor, sino conveniencia. No pasión, sino comodidad. Había probado la vida de soltero durante 3 meses y la había encontrado deficiente. Yo era la opción más segura. Me voy el lunes, dije en voz baja, retirando mi mano. Un encargo de trabajo. Viajaré con una fotógrafa para la revista. ¿Por cuánto tiempo? El viaje inicial es de solo 4 días, pero habrá otros. Frunció el ceño, la primera emoción genuina que había visto en toda la noche. Tú no viajas por trabajo. Odias viajar. Las cosas cambian, Richard. La gente cambia. Puse mi servilleta sobre la mesa. Eso es lo que nunca entendiste. Cuando me dejó en mi apartamento, se inclinó para darme un beso. Giré la cabeza ligeramente, de modo que sus labios rozaron mi mejilla. La decepción en sus ojos confirmó lo que ya sabía. La cena había sido un error,
pero uno necesario. A veces necesitas volver al pasado para confirmar que lo has superado. Buenas noches, Richard, dije, saliendo de su coche. Llámame cuando vuelvas. Asentí sin comprometerme, pensando ya en mapas costeros y ojos verdes que evaluaban en lugar de admirar, en territorios desconocidos y en la posibilidad de perderme de verdad, maravillosamente. Siempre he preferido cartografiar las costas a recorrerlas de verdad. Hay algo hipnótico en trazar el borde irregular donde la tierra se encuentra con el agua desde la seguridad de mi mesa de dibujo. El compromiso perfecto entre la aventura y la seguridad. Y sin embargo, allí estaba, con las botas hundiéndose en la arena húmeda de la costa del Golfo, huyendo de mis problemas como una divorciada de cliché en una mala novela. Después de esa desastrosa cena con Richard, había llamado a Vivian y le había pedido unos días personales antes de que comenzara el encargo con Ellie. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Tómate el resto de la semana, cielo, pero vuelve el lunes sin falta. Ellie no tolera la impuntualidad. Metí algo de ropa en una bolsa y conduje hacia el sur, sin más destino que lejos. 5 horas después, me encontraba en un motel barato en Port Aransas, con las ventanas entreabiertas para dejar entrar el aire marino de noviembre. La playa en invierno estaba gloriosamente vacía, despojada de turistas veraniegos y pretensiones. La primera mañana, caminé durante horas en silencio, recogiendo conchas y evitando mis propios pensamientos. Por la tarde, pasé a sentarme en un tronco a la deriva, dibujando la línea de la costa de memoria, la meditación de una cartógrafa. Al segundo día, empecé a respirar con normalidad de nuevo. Esa tarde, mientras el sol se derretía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas violentos, me aventuré más lejos por la playa de lo que lo había hecho antes. El viento había arreciado, trayendo el olor agudo de la salmuera y el invierno inminente. El pelo me azotaba la cara mientras me abrazaba a mi chaqueta. Algo brilló en la arena mojada más adelante, capturando los últimos y desesperados rayos de sol. Aceleré el paso, curiosa. Semienterrada cerca de la orilla, había una brújula. No era un juguete de plástico ni un recuerdo barato, sino un instrumento de latón macizo con intrincados grabados alrededor de su esfera. Me agaché, apartando la arena para revelar lo que parecía ser un diseño personalizado. Cordilleras, estrellas y lo que parecían frases en latín rodeando los marcadores direccionales. Preciosa, murmuré, dándole la vuelta. Ni marca de fabricante ni nombre, solo más grabados delicados. La aguja giraba libremente cuando la inclinaba, asentándose con confianza de nuevo en el norte. Una antigüedad que funcionaba, posiblemente valiosa, ciertamente personal. Me la guardé en el bolsillo, sorprendiéndome a mí misma. No era una ladrona, pero de alguna manera, dejar que este objeto fuera reclamado por el mar me parecía un error. Publicaría algo en Internet, a ver si encontraba a su dueño. Al incorporarme, el viento cesó de repente, dejando una quietud inquietante rota solo por el rítmico shhh de las pequeñas olas. De vuelta en el motel, fotografié la brújula desde múltiples ángulos, capturando el minucioso trabajo artesanal que la hacía tan especial. Había algo íntimo en sostener la brújula de otra persona, aquel objeto que quizás la había guiado a través de viajes importantes. Creé una publicación rápida en un foro de objetos perdidos, describiendo dónde la había encontrado y cómo contactarme. Tras pulsar enviar, me senté con las piernas cruzadas sobre el colchón vencido.
observando la brújula con una fascinación creciente. Se sentía cálida en mi palma, como si hubiera absorbido la luz del sol o tal vez el calor corporal de su dueño anterior. Recorrí los grabados de montañas con la yema del dedo, preguntándome qué cimas representaban y si su propietario las habría escalado. Todo el mundo necesita una dirección, susurré a la habitación vacía. Mi propia brújula interna llevaba girando sin control desde el divorcio, incluso desde antes, si era sincera conmigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí verdaderamente orientada? Con Richard, desde luego que no. Quizás no desde la universidad, cuando los sueños aún parecían posibles en lugar de meramente prácticos. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Me abrigué y volví a la playa con la brújula en el bolsillo. Su peso era extrañamente reconfortante. Daría un último paseo antes de regresar a Fort Worth para preparar el encargo con Ellie. La playa estaba desierta, salvo por unos pocos corredores entregados a lo lejos y algunas aves playeras que acechaban en las aguas someras. Caminé cerca de la orilla, dejando que alguna ola ocasional bañara mis botas, con la brújula presionada contra mi muslo a través del bolsillo, como una compañera secreta. Encontré un trozo de madera a la deriva relativamente seco y me senté, sacando el móvil para ver si alguien había respondido a mi publicación. Había varias notificaciones, pero antes de que pudiera leerlas, una voz me llamó a mis espaldas. Disculpa. Me giré, protegiéndome los ojos del resplandor del sol matutino que se reflejaba en el agua. Una mujer corría hacia mí, agitando un brazo. A medida que se acercaba, sentí un vuelco en el estómago al reconocerla. Ellie González se detuvo a unos metros, ligeramente sin aliento, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo o por el frío. Llevaba mallas de correr y una chaqueta cortavientos, con el pelo oscuro recogido en una coleta deshecha. Sin maquillaje, sin equipo fotográfico. Nada que delatara a la imponente profesional que había conocido en la sala de juntas B. ¿Davis? Dijo, con evidente sorpresa en su voz. ¿Tessa Davis? Hola, conseguí articular, dolorosamente consciente de mi pelo enredado por el viento y de que llevaba el mismo jersey por tercer día consecutivo. Se acercó con cautela, como si yo fuera a salir huyendo como un ciervo asustado. ¿Qué haces aquí? No salimos hasta el lunes. Necesitaba algo de espacio para pensar. Me levanté torpemente, sacudiéndome la arena de los vaqueros. ¿Y cuál es tu excusa? Una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Preparación. Siempre exploro las localizaciones antes de traer al equipo. ¿Este es el sitio al que vamos? Asintió, señalando la línea de la costa. Parte de él. Documentaremos los cambios costeros desde aquí hasta la isla del Padre. Entrecerró ligeramente los ojos. ¿No lo sabías? Aún no he revisado el itinerario final. Otra mentira. Había estado evitando cualquier cosa relacionada con el trabajo desde mi cena con Richard. La mirada de Ellie era analítica, evaluando mi aspecto desaliñado y mi evidente falta de preparación. Antes de que pudiera comentar algo, solté. ¿Te alojas por aquí cerca? En una casa de campo blanca en las dunas. Es de un amigo fotógrafo. Señaló una estructura desgastada por el tiempo que yo había visto en mis paseos. Y llevo ya 3 días aquí. 3 días. Habíamos estado compartiendo esta playa sin saberlo. Cambió el peso de su cuerpo, pareciendo de repente menos segura. Bueno, estaba a punto de preparar el desayuno. ¿Te gustaría acompañarme?
podríamos hablar del encargo. La invitación me sorprendió. Esta mujer descalza y ligeramente torpe no se parecía en nada a la profesional autoritaria que había conocido en Fort Worth. En contra de todos mis instintos, que me gritaban que mantuviera la distancia profesional, asentí. Me encantaría, dije, y lo decía en serio. La seguí por la playa hacia la casa, con la brújula pesando en mi bolsillo. Solo más tarde comprendería el significado de aquel momento. Cómo encontrar un objeto perdido me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. La casa de Ellie olía a café y a brisa marina, con muebles desparejados que, de algún modo, parecían una elección deliberada y no un descuido. Grandes ventanales daban al océano, llenando el espacio con la pálida luz de la mañana. Sobre la mesa del comedor había equipo fotográfico esparcido, con objetivos ordenados por tamaño como extrañas piezas de ajedrez. ¿Solo o con leche? Gritó desde la diminuta cocina. Solo está bien, respondí, aún de pie torpemente en el salón, sin saber cuál era mi lugar en este escenario inesperado. Regresó con 2 tazas humeantes y un plato de tostadas. No es mucho, pero ya habrá tiempo para las proteínas. Siéntate. Nos acomodamos en la mesa, con cuidado de no molestar su equipo. De cerca, sin la formalidad de la oficina entre nosotras, Ellie parecía más joven. Las líneas alrededor de sus ojos eran más de risa que de severidad. Sus manos, me di cuenta, eran gráciles a pesar de su destreza. Dedos largos rodeando su taza. Una pequeña cicatriz en un nudillo. Así que, dijo tras un silencio cómodo, ¿huyes o persigues? Casi me atraganto con el café. ¿Perdona? La gente viene a las playas desiertas en noviembre por una de 2 razones. O huyen de algo, o corren hacia algo. Se encogió de hombros. Solo es curiosidad por saber en qué bando estás. Huyo, supongo. Tracé el borde de mi taza con el dedo. Recién divorciada. Ah. Asintió, como si eso lo explicara todo. ¿Tan reciente como para seguir llevando el anillo? Mi mano fue instintivamente a mi dedo desnudo, a la franja de piel pálida, donde mi alianza había vivido durante 5 años. 3 meses. Los papeles se firmaron la semana pasada. ¿Y el ex? ¿Sigue en escena? Pensé en Richard en el umbral de mi puerta, su presuntuoso regreso, rondando por los márgenes de mi vida. Ellie sonrió con media boca. Suelen hacerlo. Son como fantasmas que aún no han aceptado que están muertos. La descripción era tan perfecta que me reí, sorprendiéndome a mí misma. Parece que hablas por experiencia. He tenido mi ración de relaciones que se negaron a quedarse enterradas. Apuró su café. Termina la tostada. Vamos a llegar tarde. ¿Tarde? ¿A dónde? A la iluminación, dijo enigmáticamente, mientras se levantaba para recoger los platos. Prepara una maleta para 2 semanas. La libertad te espera. 1 hora después, tras volver a mi motel para hacer el checkout y la maleta a toda prisa, me encontré siguiendo el robusto jeep de Ellie por carreteras costeras que nunca me había molestado en explorar. Condujimos durante 40 minutos antes de desviarnos por un camino estrecho que serpenteaba entre dunas y matorrales, revelando finalmente un imponente edificio de estilo español encaramado en un acantilado sobre el golfo. ¿Qué es este sitio?, pregunté, mientras entrábamos en un pequeño aparcamiento. El monasterio de Santa Clara. Ellie se echó la mochila al hombro. Organizan retiros de meditación en silencio. 2 semanas de paz
reflexión y reajuste de tu brújula interna. ¿Un monasterio? Pensaba que nos preparábamos para el encargo. Y eso hacemos. Me entregó un folleto. La mejor manera de entender la ecología costera es aquietarse lo suficiente para observarla. Además, es evidente que necesitas un poco de mantenimiento espiritual. La miré, debatiéndome entre la ofensa y la diversión. No me conoces lo suficiente como para hacer esa valoración. Es como si tu aura lo gritara a voces, dijo con una seriedad imperturbable, antes de que una sonrisa asomara en sus labios. Además, llevas el mismo jersey desde hace días y has aceptado desayunar con una casi desconocida sin dudarlo. Síntomas clásicos de alguien que necesita una intervención. Antes de que pudiera protestar, una mujer vestida con lino vaporoso se nos acercó. Tenía el pelo gris muy corto y una sonrisa serena. Ellie, bienvenida de nuevo. Se volvió hacia mí con la misma expresión calmada. Y esta vez has traído a una amiga. Hermana Magdalena, esta es Tessa Davis. Ha aceptado unirse al retiro. Abrí la boca para corregir aquella tergiversación. Pero en lugar de eso, me oí decir, encantada de conocerla. La hermana Magdalena nos guió por pasillos de piedra fresca hasta un patio, donde se congregaban otras personas, todas con un aire ligeramente nervioso o expectante. Algunos llevaban ropa de senderismo, otros mallas de yoga o prendas holgadas de algodón. Ninguno parecía haber sido engañado para asistir como yo. Las reglas son sencillas, explicó la hermana Magdalena al grupo. El silencio comienza después de la cena de orientación de esta noche. Sin teléfonos, sin ordenadores, sin material de lectura que no sean los textos espirituales de nuestra biblioteca. Hay 4 sesiones de meditación diarias, pero entre ellas sois libres de pasear por los terrenos, descansar o participar en actividades contemplativas. Emparejamos a los recién llegados con practicantes experimentados. Señaló a Ellie. Como vosotras dos habéis venido juntas, seréis compañeras de meditación. Le lancé a Ellie una mirada de traición, a la que ella respondió con un inocente encogimiento de hombros. Nuestra habitación era austera pero hermosa. Paredes encaladas, 2 camas estrechas con sábanas de algodón sencillas y una ventana con vistas al golfo. Sin televisión, sin reloj, sin distracciones. Lo planeaste todo desde el principio, la acusé, mientras deshacía mi equipaje hecho a toda prisa. Vengo aquí antes de cada proyecto importante. Ellie se sentó con las piernas cruzadas en su cama, sintiéndose perfectamente a gusto en un entorno monástico. Me centra, me ayuda a ver lo que estoy destinada a capturar. Cuando me encontré contigo en la playa, hizo una pausa. Digamos que pareció sincronicidad. Podrías habérmelo preguntado en lugar de tenderme una emboscada. ¿Habrías dicho que sí? Consideré la pregunta. ¿Me habría apuntado voluntariamente a 2 semanas de silencio con una mujer que me intimidaba e intrigaba a partes iguales? Probablemente no. Exacto. Sonrió, satisfecha. A veces el universo tiene que engañarnos para que consigamos lo que necesitamos. Aquella noche en la cena, nuestra última oportunidad para hablar antes de que comenzara el silencio, aprendí más sobre Ellie en una hora de lo que había deducido investigando su trabajo. Nacida en Argentina, criada en Colorado, había empezado como pintora paisajista antes de descubrir la fotografía. Hablaba 4 idiomas. Se había roto el brazo 2 veces al caer de acantilados en busca de la toma perfecta. Y albergaba un amor secreto por las novelas románticas de baja calidad.
¿Y tú, chica de los mapas? Preguntó, mientras terminábamos nuestra sencilla comida. ¿Qué se esconde bajo esas precisas curvas de nivel? Le hablé de mi infancia en Fort Worth, de mi título en cartografía, de mi breve paso por el Servicio Geológico de Estados Unidos antes de unirme a la revista. No mencioné a Richard ni nuestro matrimonio fallido. De algún modo, en este lugar al borde del mundo, esa parte de mi historia parecía cada vez más irrelevante. Al caer la noche y acercarse la hora del silencio, la hermana Magdalena hizo sonar una pequeña campana. Recordad, dijo con dulzura, el propósito del silencio no es negar el habla, sino crear un espacio para lo que realmente necesita ser escuchado. Ellie me miró desde el otro lado de la mesa y articuló con los labios lo que pareció un ¿lista? No lo estaba, ni de lejos, pero asentí de todos modos. El silencio descendió como un manto, sofocante y reconfortante a la vez. Seguí a Ellie de vuelta a nuestra habitación, preguntándome en qué me había metido y por qué, a pesar de mis reservas, se sentía extrañamente correcto. Tercer día de silencio, y estaba perdiendo la cabeza. No porque hablar estuviera prohibido. Siempre me había sentido cómoda en la quietud. Era porque el silencio lo amplificaba todo lo demás. El sonido de la respiración de Ellie en la cama a 2 metros de la mía. La forma en que la luz del sol creaba patrones en nuestra pared, encalada cada mañana. La deliberada gracia con la que se movía durante nuestras sesiones de meditación compartidas. Nunca había observado a otra persona con tanta intensidad sin dirigirle la palabra. Era una intimidad que ninguna conversación podría jamás alcanzar. El ritmo diario del monasterio se convirtió en nuestro lenguaje común. Despertar al alba con el sonido de las campanas. Meditación en la capilla de piedra. Desayuno de fruta y pan casero. Tiempo libre por la mañana. Meditación de mediodía. Almuerzo sencillo. Contemplación por la tarde. Meditación vespertina. Cena. Última meditación y a dormir. Durante los periodos libres, algunos participantes escribían en diarios o caminaban por el laberinto del patio central. Otros ayudaban en el huerto o barrían los interminables caminos de piedra. Ellie fotografiaba, no con su equipo profesional, sino con una pequeña cámara analógica que producía unos satisfactorios clics mecánicos. Parecía documentar los detalles más pequeños. Una fila de hormigas transportando migas, el patrón de óxido en una bisagra antigua, la sombra de una hoja de palmera sobre la arena. Yo me sentía atraída por la orilla, donde dibujaba la costa desde diferentes perspectivas, anotando cómo cambiaba la playa con cada marea. A veces levantaba la vista y encontraba a Ellie observándome desde la distancia, con una expresión pensativa. Asentía en señal de reconocimiento, pero nunca se acercaba, respetando alguna frontera invisible. Al quinto día, el silencio había evolucionado de incómodo a confortable, y de confortable a necesario. Mi mente, habitualmente abarrotada de plazos y ansiedades relacionadas con Richard, había empezado a despejarse. Me encontré recordando detalles de mi vida que había olvidado. Mi abuela enseñándome a leer mapas cuando tenía 7 años. El olor de mi laboratorio de cartografía en la universidad. El momento exacto en que me di cuenta de que había elegido a Richard no por pasión, sino por estabilidad. La séptima noche no podía dormir. La habitación se sentía demasiado pequeña. Mis pensamientos demasiado ruidosos. Me deslicé fuera de la cama,
con cuidado de no despertar a Eli, y me abrí paso por los pasillos iluminados por la luna hasta la azotea plana del monasterio. La hermana Magdalena nos había mostrado este lugar durante la orientación, mencionando que estaba disponible para la contemplación a cualquier hora. La noche era clara, con estrellas esparcidas por el cielo como diamantes sobre terciopelo negro. El golfo se extendía oscuro e infinito ante mí, su superficie reflejando la luz estelar en suaves ondas. Me apoyé en el parapeto de piedra, respirando el aire salado y la soledad. ¿Tampoco podías dormir? Me sobresalté al oír la voz de Eli a mi espalda. Estaba en el umbral de la puerta, su silueta recortada contra la tenue luz del pasillo, vestida con pantalones anchos de algodón y una camiseta de tirantes. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros. Era la primera vez que lo veía libre de su práctico moño o coleta. Creía que no podíamos hablar. Susurré, aunque no había nadie más que pudiera oírnos. Técnicamente, el silencio termina a medianoche durante 5 minutos. Se unió a mí en el parapeto, manteniendo una distancia prudente. Reglas de la hermana. Una válvula de escape para quienes la necesitan. ¿Eso es verdad o te lo has inventado? Su risa fue grave y cálida. En parte es verdad. Me lo contó en mi tercera visita. No todo el mundo lo sabe. Permanecimos en un cómodo silencio durante varios minutos, observando el movimiento rítmico de las olas allá abajo. ¿Por qué me trajiste aquí, en realidad? Pregunté finalmente. Eli no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más suave de lo que nunca la había oído. Porque me recuerdas a mí misma después de que Sara se fuera. Pura precisión y control por fuera, y completamente rota por dentro. Sara, mi pareja, expareja. Trazó un patrón invisible en la piedra entre nosotras. 5 años juntas. Y luego, decidió que no estaba hecha para el compromiso. Lo siento. Fue hace 3 años. Historia antigua. Miró a las estrellas. Excepto que nunca es realmente historia, ¿verdad? Da forma a todo lo que viene después. Como la deriva continental, dije. El paisaje parece estable, pero por debajo las placas tectónicas nunca dejan de moverse. Sonrió ante la referencia cartográfica. Exacto. Con el tiempo, aceptas la nueva topografía de tu vida. Pero el primer año, negó con la cabeza. El primer año son solo réplicas. Pensé en la reaparición de Richard, en cómo apenas me había afectado emocionalmente. ¿Cómo lo supiste? ¿Lo mío? Tus ojos. Tienen esa mirada de herida reciente. La he visto en mi propio espejo. Volvimos a quedarnos en silencio, pero algo había cambiado entre nosotras. La distancia profesional que había mantenido desde nuestro primer encuentro parecía de repente irrelevante ante esta comprensión compartida. Debería intentar dormir, dije al cabo de un rato. Meditación al amanecer. Eli asintió, pero no se movió. Cuando me giré para irme, volvió a hablar. ¿Tessa? Me detuve, sorprendida por la intimidad de mi nombre en sus labios, después de días de silencio. Me alegro de que estés aquí. 3 simples palabras, pero me siguieron de vuelta a nuestra habitación, resonando en mi mente mientras yacía despierta, escuchándola regresar un rato después, la forma cuidadosa en que cerró nuestra puerta, los suaves sonidos de ella acomodándose en la cama. A la mañana siguiente, durante la meditación, fui dolorosamente consciente de su presencia a mi lado sobre los cojines, el ligero subir y bajar de su respiración, la forma en que la luz del sol
se enredaba en su pelo oscuro, iluminando hebras cobrizas que no había notado antes. La pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda, que se crispaba ocasionalmente con sus pensamientos. La voz de la hermana Magdalena nos guiaba con suavidad. Observad cómo vuestra conciencia se desplaza. Notad sin apego. Lo intenté, pero cada uno de mis sentidos parecía sintonizado con Eli. No solo con su presencia física, sino con algo más esencial. Su energía, su ser. Era aterrador y estimulante, esta repentina hiperconciencia de otra persona. Aquella tarde, nubes de tormenta se acumularon sobre el golfo, algo inusual para finales de otoño. El personal del monasterio se movió con eficacia, asegurando los muebles de exterior y cerrando las contraventanas. Al anochecer, la lluvia azotaba las ventanas y los truenos retumbaban sobre el agua. Durante la cena, la hermana Magdalena anunció que varias habitaciones de la planta baja habían comenzado a inundarse, lo que requería que algunos participantes se reubicaran temporalmente. Las asignaciones de habitaciones están en el tablón del vestíbulo principal, dijo. Los afectados deben trasladar sus pertenencias inmediatamente después de la cena. Eli y yo intercambiamos una mirada a través de la mesa. Nuestra habitación estaba en la planta baja, de cara al golfo. Efectivamente, cuando consultamos la lista de reasignación, encontramos nuestros nombres juntos, reubicadas en la única habitación disponible en el tercer piso. Una habitación con una cama. Fort Worth nos recibió con 20 grados de temperatura y un ruido urbano que se sentía casi como una agresión tras 2 semanas de silencio costero. Ellie me dejó en el portal de mi apartamento con un apretón de manos que se prolongó un instante más de la cuenta y la promesa de llamarme para hablar de nuestro próximo encargo. Nada en su actitud profesional sugería que habíamos compartido una única cama durante 3 noches de tormenta, yaciendo espalda contra espalda, con un océano de palabras no dichas entre nosotras. Me quedé en la acera, viendo cómo su jeep desaparecía al doblar la esquina, sintiéndome como si hubiera despertado de un sueño, o tal vez como si acabara de entrar en uno. Mi apartamento parecía más pequeño de lo que recordaba, abarrotado de pruebas de una vida que ya no reconocía del todo como mía. Mapas a medio terminar en mi mesa de dibujo, la taza de café olvidada de Richard aún en el escurridor, correo amontonado en la encimera, incluido un sobre escrito a mano que identifiqué de inmediato como la caligrafía precisa de mi exmarido. Lo arrojé sobre la creciente pila de cosas de las que ocuparme más tarde y deshice la bolsa del retiro. La ropa llena de arena cayó en el cesto de la colada. La brújula de latón que había encontrado en la playa hacía semanas se cayó de un bolsillo lateral, brillando con un lustre apagado bajo la luz de la tarde. La había olvidado por completo después de que Ellie me revelara que era suya. Un regalo de su abuelo que se le había caído del bolsillo durante una carrera matutina. Insistió en que me la quedara cuando intenté devolvérsela. Claramente, quería encontrarte a ti, había dicho durante una de nuestras conversaciones de medianoche en la azotea del monasterio. ¿Quién soy yo para discutir con una brújula que sabe a dónde va? Mi teléfono, muerto durante 2 semanas, emitió un pitido tras otro al reconectarse a la civilización. 12 mensajes de Gary, cada vez más preocupado por mi repentina desaparición. 3 de Vivian, confirmando los preparativos de vuelo para la siguiente sesión fotográfica. 7 llamadas de Richard, la última con un simple. Tenemos que hablar. Las ignoré todas y me di una larga ducha.
intentando lavar la extraña melancolía que se me había instalado. El silencio del monasterio había creado un espacio para una claridad que no había experimentado en años. Ahora, de vuelta al ruido de mi vida normal, me sentía extrañamente desconectada, como una viajera que regresa a una patria que ya no le encaja del todo. Gary apareció sin avisar esa noche, con comida china para llevar y una buena dosis de preocupación fraternal. La próxima vez que decidas desaparecer de la faz de la tierra, quizá podrías mandar un maldito mensaje primero, dijo, apartándome para entrar en la cocina. Casi presento una denuncia por desaparición. Te... te dejé un mensaje. Lo seguí, inhalando el aroma familiar del pollo del General Tso. Me voy un tiempo, no te preocupes. No es un mensaje. Apenas es una nota en un post-it. Desempacó los envases con más fuerza de la necesaria. ¿Dónde estabas, por cierto? En un monasterio. Saqué platos del armario. Un retiro de meditación en silencio. Gary se detuvo en seco, con el recipiente de arroz frito suspendido en el aire. ¿Tú? ¿En silencio? ¿Por cuánto tiempo? 2 semanas. Joder, Tess. ¿Tan mal te dejó la reaparición de Richard? Me concentré en repartir los fideos en nuestros platos. No fue por Richard. Claro que no. Me tendió los palillos con una mirada escéptica. Es pura coincidencia que desaparecieras justo después de verlo. Nos sentamos a la mesa, cayendo en el cómodo ritmo de 2 hermanos que han compartido incontables comidas. Entre bocado y bocado, le di la versión edulcorada de los hechos. Necesitaba espacio. Descubrí el retiro. Me estaba preparando para mi próximo encargo de trabajo. Omití a Ellie por completo. Hablando de tu ex, dijo Gary, cogiendo el último rollito de primavera. Vino a buscarte. Parecía genuinamente preocupado. Richard no se preocupa por nadie que no sea Richard. La gente puede cambiarte. Dejé los palillos. No me digas que ahora estás en el equipo de Richard. Estoy en el equipo de la felicidad de mi hermana. Me estudió con atención. Pero hay algo diferente en ti. No es solo lo de la meditación. Estoy bien. Estás radiante, y no es el típico brillo post-vacacional. Entrecerró los ojos. Y has conocido a alguien. No digas tonterías. No puede ser, lo has hecho. Se inclinó hacia adelante. Un romance de monasterio. ¡Qué escándalo! Gary, para. Alto, moreno y espiritual. ¿Algún gurú del yoga con unos abdominales de infarto? Mi cara debió de delatarme, porque la expresión de Gary pasó de repente de la burla a la seriedad. Espera, ¿de verdad has conocido a alguien? ¿A quién? Como no respondí, insistió. ¿Esa fotógrafa? ¿Con la que estás trabajando? Mi silencio fue confirmación suficiente. Gary silbó por lo bajo. ¿Eli González? ¿En serio? ¿No es un poco intensa para ti? No pasa nada entre nosotras. Insistí, aunque las palabras sonaron huecas incluso para mí. Somos compañeras de trabajo, eso es todo. Claro. Y por eso te estás sonrojando como una adolescente. Sonrió triunfante. Mi hermana, la formalita y la fotógrafa de aventura salvaje. Un giro en la trama que no vi venir. No es así. Pero, ¿acaso no lo era? Las conversaciones a medianoche. La cuidadosa distancia que habíamos mantenido a pesar de compartir cama. La forma en que mi piel parecía reconocer su presencia antes que mi mente. Entonces, ¿cómo es? Preguntó Gary, con voz más suave. Complicado. Aparté el plato.
Y probablemente unilateral. ¿Habéis hablado de ello? No hay nada de qué hablar. Pasamos 2 semanas sin hablar y luego volvimos a casa. Fin de la historia. El teléfono de Gary vibró. Lo miró y luego volvió a mirarme con una expresión extraña. ¿Qué? Pregunté. Richard está abajo. Pregunta si puede subir. Se me encogió el estómago. ¿Le dijiste que venías aquí? Parecía preocupado, Tess, y no contestabas a nadie. Gary tuvo la decencia de parecer arrepentido. ¿Le digo que se vaya? Debería haber dicho que sí. En lugar de eso, me oí suspirar. Dile que suba. Richard llegó con flores, margaritas, mis favoritas, y con la expresión sincera que había perfeccionado para las reuniones con clientes y las disculpas. Titubeó un poco al ver a Gary. Claramente esperaba una conversación privada. Bienvenida, dijo, entregándome el ramo. Desapareciste. Necesitaba algo de espacio. Llevé las flores a la cocina, buscando un jarrón que sabía que no tenía. ¿Cómo supiste que me había ido? Pasé por aquí la semana pasada. Un vecino dijo que te habías ido de la ciudad de repente. Gary, sintiendo la tensión, se levantó. Yo debería irme. Mañana tengo una reunión temprano. Cuando se fue, Richard se instaló en mi sofá como si todavía le perteneciera. Yo me quedé de pie, con las flores aún en la mano. ¿Por qué estás aquí, Richard? Estaba preocupado. Dio una palmadita en el cojín a su lado. Ven, siéntate. Cuéntame sobre ese retiro. Es tarde. Estoy cansada. Su expresión se endureció ligeramente. Llevo semanas intentando localizarte, Tessa. Lo menos que podrías hacer es hablar conmigo. ¿Sobre qué? Ya nos lo hemos dicho todo. No todo. Se levantó, acercándose. Vi tu teléfono. ¿Quién es Ellie? Ellie es una colega. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. La fotógrafa con la que trabajo en el proyecto de la costa. Los ojos de Richard se entrecerraron. Las notificaciones de tus mensajes parecían bastante amistosas para ser de una colega. Caí en la cuenta de que debió de mirar mi teléfono mientras yo estaba en la ducha. Esa familiar violación de la intimidad, una costumbre de nuestro matrimonio que había olvidado, hizo que la ira me recorriera. ¿Revisaste mi teléfono? Dejé las flores en la encimera con una calma deliberada. No paraba de sonar. Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero insistió. ¿Quién es exactamente esta mujer para ti, Tessa? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, exigiendo una respuesta que no estaba preparada para dar, ni a él, y posiblemente ni siquiera a mí misma. ¿Qué era Ellie para mí? Mi colega, sin duda. La mujer a cuya presencia me había acostumbrado tras días de silencio compartido. La persona que había visto a través de mis muros cuidadosamente construidos cuando nadie más se había molestado en mirar. Eso ya no es asunto tuyo. Me moví hacia la puerta, una clara señal de despido. Gracias por las flores. Es tarde. Richard no se movió. Todavía me importas. Si estás pasando por alguna fase por nuestro divorcio... Fase. La palabra encendió algo en mí. Richard, quiero que te vayas ahora. No estás pensando con claridad. Esta fotógrafa, obviamente. Fuera. Mi voz había descendido a un susurro peligroso. Lo que sea que yo sienta o deje de sentir no tiene nada que ver contigo. Cuando por fin se fue, me apoyé en la puerta cerrada, con el corazón martilleándome en el pecho.
Mi teléfono volvió a vibrar desde la mesa de centro. El nombre de Ellie iluminó la pantalla con un simple mensaje. Café mañana. Necesito que hablemos del encargo. A la mañana siguiente, llegué a la cafetería con 15 minutos de antelación, nerviosa por una mezcla de demasiada cafeína y ansiosa expectación. Había pasado medianoche intentando trazar el territorio entre la colaboración profesional y lo que fuera que hubiera empezado a desarrollarse durante nuestro retiro. La cartógrafa que hay en mí deseaba desesperadamente límites claros, rutas definidas, pero este terreno se resistía a la notación convencional. Ellie llegó puntual, con un aspecto más parecido a la profesional que conocí al principio que a la mujer que había llegado a conocer en el monasterio. Llevaba el pelo recogido en una coleta severa, una cartera de cuero y su inseparable bolsa de la cámara. Davis, asintió, sentándose frente a mí. Tienes una cara terrible. Me reí a mi pesar. Buenos días a ti también. La reinserción siempre es dura. Señaló las ojeras bajo mis ojos. ¿Primera noche de vuelta a la civilización? Algo así. Jugueteé con mi taza de café. ¿Querías hablar del encargo? Me estudió por un momento y luego abrió su cartera. A Vivian le encantó el concepto inicial. Salimos para la primera sesión de fotos oficial la semana que viene. Isla del Padre, para documentar los patrones de erosión. Pasamos 45 minutos discutiendo la logística, el equipo necesario y los requisitos preliminares de cartografía. Era la conversación más larga que habíamos tenido desde que volvimos a Fort Worth, pero sentí que manteníamos dos conversaciones simultáneas, la profesional, sobre la topografía costera, y otra tácita por debajo. Finalmente, Ellie cerró su cartera. Eso cubre la parte del trabajo. Ahora, sobre lo otro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo otro? Tu brújula. Ah. Casi había olvidado que todavía la tenía. Ha estado en tu familia durante 3 generaciones, dijo con seriedad. Perteneció a tu abuelo, que la usó para navegar durante la guerra. Claramente tiene un valor sentimental enorme. La miré, confundida. Pero tú dijiste. Me la dio mi abuelo. Continuó, con sus ojos fijos en los míos, cargados de significado. Pero ahora te la doy a ti, porque a veces una brújula sabe exactamente dónde tiene que estar. La comprensión llegó lentamente. Estaba creando una historia, nuestra historia, allí mismo, en medio de la cafetería, ofreciéndome una narrativa que era a la vez verdad y ficción. Gracias, dije con cuidado. Significa mucho. Bien. Miró su reloj. Tengo que coger un vuelo. Búsqueda de localizaciones en Nuevo México para otro proyecto. ¿Cuándo volverás? El domingo por la noche. Se levantó, recogiendo sus cosas. A menos que quieras venir conmigo. La invitación quedó suspendida en el aire entre nosotras, cargada de posibilidades. 4 días atrás, habría dudado, calculado, puesto excusas, pero algo había cambiado irrevocablemente durante aquellos días de silencio en el monasterio. ¿Qué haría yo en Nuevo México? Pregunté. Cartografiar territorios inexplorados. Su sonrisa contenía un desafío. ¿No es eso con lo que sueñan los cartógrafos? 3 horas más tarde, estaba en mi apartamento, mirando una maleta abierta. Sonó mi teléfono. Seguramente era Gary, para ver cómo estaba después del encuentro con Richard de anoche. ¿Estás sentado? Pregunté al contestar. ¿Debería estarlo?
Me voy a Nuevo México hoy, con Eli González. Su silbido fue bajo y de admiración. Joder, hermanita, no pierdes el tiempo. Es por trabajo, dije automáticamente. Claro que sí. Su sonrisa se podía oír a través del teléfono. Oye, ¿y qué hay de Richard? ¿Qué pasa con él? Anoche parecía bastante decidido. Miré a mi alrededor, a mi apartamento. El espacio que había creado tras el fin de mi matrimonio, lleno de mapas, proyectos y posibilidades. Richard pertenece a un capítulo que ya está cerrado. Estoy lista para trazar un nuevo mapa. 6 meses después, estaba sentada en un saliente rocoso en el sur de Utah, dibujando el magnífico cañón que se extendía a mis pies, mientras Ellie fotografiaba un nido de un pájaro poco común, escondido en la pared del acantilado. La luz del amanecer lo teñía todo de oro, incluido su perfil mientras se balanceaba precariamente para conseguir la toma perfecta. «Lo tengo», anunció triunfante, volviendo con cuidado hacia donde yo estaba sentada. «¿Cómo va el mapa?» Le mostré mi detallado boceto del paisaje. No está mal para hacer trabajo de campo. No está nada mal. Se sentó a mi lado, su hombro rozando el mío. ¿Recuerdas cuando decías que no podías trabajar fuera de un estudio? Recuerdo muchas cosas en las que estaba equivocada. Ella se rió, y el sonido resonó por todo el cañón. Habíamos pasado los últimos meses alternando entre encargos y nuestros respectivos hogares en Fort Worth, construyendo gradualmente algo a lo que ninguna de las dos le había puesto nombre todavía. Algo que se sentía a la vez salvaje y sólido, como el terreno que habíamos estado documentando juntas. ¿Lista para volver?, preguntó, guardando su cámara. Pensé en la pequeña brújula de latón que llevaba en el bolsillo, nuestro talismán, y en el viaje al que nos había guiado. En la mujer a mi lado, que me había enseñado a navegar tanto por el sentimiento como por la precisión. En los mapas que habíamos dibujado juntas, marcando territorios tanto físicos como emocionales. Estoy exactamente donde quiero estar, dije, y me incliné para besarla.